Ah, bueno. ¿Está grabando? Pero la luz de arriba va, se ve. Ya, chicos, chicas. Primero que todo, recordarles que el próximo martes no tenemos clases, siguen el orden normal. Ya, la próxima semana es semana impar, por lo tanto continúan con clase con el Pancho los días martes. Ya, conmigo nos vamos a ver en el práctico la semana que le sigue, ya la semana del 18. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Ya? Así que para que tengan claro esa parte. Bueno, la semana pasada estábamos viendo este flujo, ¿ya? Este enfoque del proceso de inocuidad, que en el fondo nosotros tenemos que ser capaces de ir analizando el programa que nosotros establezcamos, ¿ya? Y ese programa obviamente que está orientado en este caso a la inocuidad del alimento. Pero aquí vamos con una cosa, ¿ya? Esto puede ser alimento, puede ser cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad y con la calidad de un producto, ¿ya? Este paso a paso nos lleva a analizar los peligros que nosotros podamos tener dentro de nuestra cadena productiva. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablaba del hiper? ¿Ya? Que es identificar el peligro y evaluar el riesgo. Por lo tanto, la primera pregunta que uno se puede hacer en este tema es: ¿peligro es igual a riesgo? No. ¿Y qué era peligro? A lo único que está expuesto, pero me falta algo más. A lo único que está expuesto y que me pueda causar. ¿Ya? Y el riesgo, ¿qué es lo que era? A ver, buen punto ese. El nivel de daño basta con que yo me haga un daño pequeño y ya me hizo un daño. Y corro más o peor. En el fondo es la probabilidad que yo me haga daño con ese peligro. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos que tener clarito que muchas veces, ¿ya? Podemos decir un cuchillo es peligroso, sí, inherentemente es peligroso, ¿ya? Pero cada vez que yo uso un cuchillo me corto, no. ¿Ya? ¿Tengo un peligro? Tengo peligro. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en la agricultura y en los campos en general? Etiqueta verde. ¿Ya? Un producto fitosanitario, etiqueta verde. ¿Reviste un peligro? Sí. En sí ese producto es tóxico, es venenoso. ¿Ya? Pero está catalogado como un verde que en el fondo su riesgo es mucho menor. ¿Ya? Pero eso no quita, ¿ya?, que el producto deje de ser peligroso. ¿Ya? Y eso es una cosa que en el campo muchas veces nos tenemos que enfrentar a esa situación. No es etiqueta verde. Entonces, como es etiqueta verde, lo puedo aplicar con choricolera, con hawaiana, sin guantes, sin mascarilla. Total es verde. ¿Ya? Y aquí un temón también. Porque se acuerdan que también hablamos de acciones subestándar o de condiciones subestándar. ¿Cuál era la diferencia entre eso? ¿Qué era una acción subestándar y una? ¿Ah?
lo que yo hago, ¿ya? Es una actitud que yo tengo que pueda aumentar mi riesgo. O, ¿ya?, una condición subestándar, que es algo inherente de la infraestructura, de la máquina o del producto que yo esté utilizando, ¿cierto? Y eso es lo que hablábamos con la escalera. ¿La escalera reviste un peligro? Sí. ¿Ya? Ahora, si la escalera está en malas condiciones, obviamente ese riesgo va a ser mayor. Si la escalera está en buenas condiciones, va a ser menor. ¿Ya? ¿Y para dónde voy con esto? ¿Podemos llegar a riesgo cero? No. ¿Y por qué no? Porque nosotros podemos arreglar todas las condiciones inseguras o las condiciones subestándar. Pero hay un tema ahí que nos da dolores de cabeza, que son las acciones subestándar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependemos de mucha gente. ¿Ya? La cantidad de gente que usa una escalera aquí es altísima por día. ¿Ya? Por lo tanto, por mucho que la tengan pintada, por mucho que le tengan pasamanos, por mucho que le tengan letrero, ¿ya?, yo puedo hacer algo de forma insegura, y eso obviamente que hace que siempre esté latente ese riesgo de que a alguien le pase algo en el escalera. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que cuando yo analizo los peligros, tengo que ver el riesgo y tengo que planificar mis acciones para que ese riesgo se vea disminuido a cero. ¿Ya? La puede validar por distintos planes, que puede ser el gracias CCP, puede ser los prerequisitos para un proceso, ¿cierto?, que lo vamos a ver en la continuación. Y en el fondo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Validar estas medidas a través de ellos, y una vez que yo las tengo validadas, implementar. Y aquí, como cualquier protocolo que nosotros tengamos de calidad, tenemos que hacer la implementación de nuestros programas. ¿Ya? Y esa implementación yo la tengo que estar monitoreando constantemente y haciendo acciones correctivas constantemente. ¿Ya? Y esas acciones, ese monitoreo y acción correctiva me va a poder llevar a la verificación de que lo que yo planifiqué funciona, ¿ya?, y tiene un impacto. Y ese impacto, ¿cuál es? La mejora que yo voy a hacer en mi proceso. ¿Ya? Como les decía, esto es aplicable a cualquier tipo de empresa o de producto que yo esté haciendo. ¿Ya? Hoy día lo vemos en los alimentos y lo vemos desde el punto de vista de la calidad, ¿ya?, o de inocuidad. Pero esto es 100% aplicable a todo. ¿Ya? Ahora bien, otra cosa importante de destacar es que esto no es escrito en piedra. ¿Ya? ¿Y dónde me fijo yo en eso? En el monitoreo, en la implementación, ¿ya?, en la validación. Yo puedo estar constantemente modificando mis protocolos y modificando mis programas. ¿Ya? Como lo vamos a ver en un rato más, tenemos que ser o tener una activa comunicación de esas mejoras. ¿Ya? Acá todos somos parte de una cadena productiva. Y en una cadena hay un eslabón más bonito que otro, o más importante que otro. No. ¿Qué es lo bonito? La cadena final. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos eslabones tiene que estarse constantemente monitoreando.
analizarlo, ver cómo va, en qué está. Y en la clase pasada, una de las cosas que salió a esto tenía relación con que cuando yo hago todo este monitoreo, todo este análisis, ¿ya? ¿Solo me sirve para la seguridad o la inocuidad? No tan solo para eso. Me puede servir perfectamente a través de un monitoreo constante y permanente poder mejorar mi nivel de producción. ¿Ya? Pero ojo, ¿cuál es el gran tema muchas veces? Que las empresas van a un carril por este lado, que es producción, y un carril que va por este otro lado, que es inocuidad. ¿Ya? Y en alguna parte se tienen que topar. Pero la pregunta de cajón está en, ¿eso es el objetivo? ¿O el objetivo no será producir más y de calidad? ¿Ya? O sea, nuestro producto que queremos sacar, ya sea como materia prima o como alimento o como un producto elaborado, ¿ya? Dice en relación con que ese producto tiene que ser tal producto de calidad. Y esa calidad es la que ha ido cambiando, ¿ya? Y esa calidad es la que en las buenas prácticas y en términos generales en nuestros protocolos también han mutado. ¿Ya? Y ya vimos en clases anteriores que hay atributos. Y esos atributos de quiénes eran originalmente cuando hablábamos de calidad. Esos atributos de calidad eran netamente del producto. ¿Ya? ¿Y qué calidad era? Atributos de color, dulzor, forma, tamaño, textura, qué sé yo. ¿Ya? Pero hubo una variación, y esa variación aquí nos llevó a que metiéramos atributos del proceso e incluso aparecieran unos nuevos, no se coman las ganancias. No, yo no pago. Mal con el negocio. Entonces, aparecen otros atributos en el escenario. ¿Ya? Atributos de proceso, pero también aparecen otros atributos que como consumidores empezamos a demandar. ¿Ya? Y que eso ya va a estar más relacionado con ciertos atributos del producto, como puede ser el contenido nutricional. ¿Ya? Antes comíamos fruta, verdura y todo, y nadie se preocupaba si tenía más vitamina, menos vitamina, o más fibra o menos fibra. Comíamos manzana porque tenía fibra, comíamos naranja porque teníamos vitamina. ¿Ya? Pero hoy día la gente pide otras cosas. ¿Ya? Y esos otros atributos son los que hemos tenido que ir metiendo a la juguera para poder saber en qué está. ¿Ya? Entonces, dicho sea eso, ¿ya? Y esto es un proceso de mejora continua. Y ese término de mejora continua es el que nosotros siempre no podemos perder de vista. Aquí nosotros tenemos chance para estar produciendo continuamente cosas que hagan que mi producto o la calidad de mi producto, ¿cierto?, vaya mejorando. ¿Ya? Y las cosas buenas hay que potenciarlas y las oportunidades de mejora ahora, ¿ya?, porque antes eran las cosas malas, había que arreglarlas. Hoy día también esas oportunidades de mejora tienen chance de poder buscarle un ajuste y llegar a que mantener o superar el nivel de calidad, que en este caso, insisto, lo estamos viendo desde el punto de vista inocuidad. ¿Ya? Pero esto, repito, es aplicable a cualquier cosa. ¿Ya?
análisis del peligro, ¿verdad? Es una cosa transversal a cualquier sistema productivo. Por lo tanto, ojo con los conceptos de acción y de condición subestándar, ¿ya? Ojo con el tema de el IBER, ¿ya? El IBER, que es identificación de peligro. ¿Qué más? Evaluar. Esa matriz, ¿ya? Tiene que estar muy bien delimitada, ¿ya? Ahora, en términos generales, ¿ya? Aquí vamos a ir pasando rápido porque vamos a ir conversando algunos puntos y vamos a ¿ya? Hay una cantidad de ISO, de protocolos que uno puede seguir. ¿Qué es lo relevante? Que en términos generales, ¿qué es lo que yo busco con todo esto? Que son sistemas de gestión. Y en este caso podemos hablar del sistema de gestión de inocuidad del alimento, ¿ya? Pero ¿qué es lo que me interesa recalcar de acá? Es que en el fondo es controlar los peligros relacionados con el tema de la inmovilidad. ¿Ya? Controlar. Estar siempre al tanto. ¿Se imaginan ustedes una empresa como los colados de los colados de agua? ¿Cómo deben ser las condiciones de inocuidad? Muy buenas. Deberían. Deberían. O sea, si yo tengo una empresa de alimentos que ya me preocupo, imagínense el nivel de preocupación que tiene que haber en una empresa de esa envergadura, ¿ya? No por el volumen que estoy metiendo, sino que por el producto, por el consumidor que va a tener ese producto, ¿ya? Obviamente que uno ya más guata de cachureo, pero una guagua obviamente que tiene un sistema digestivo mucho más sensible y las consecuencias que puedan tener van a ser mucho más grandes, ¿ya? Por lo tanto, tengo que estar permanentemente haciendo este control de los peligros, ¿ya? Y aquí otra frase para bronce, aplicable a todas las organizaciones en la cadena productiva, ¿ya? Aquí el tema de la inocuidad no es responsabilidad de una sola persona o de un solo eslabón. Hay muchos. Y dentro de esos muchos tenemos a todos. ¿Ya? Si bien nosotros nos estamos enfocando como buenas prácticas, nos podríamos enfocar solamente en la parte de productores o agricultores, tenemos que considerar de que todos estos eslabones tienen que estar metidos. ¿Ya? ¿Está bien? Por eso, ¿verdad? Entonces, todos estos son cadenas o eslabones de una cadena de producción. ¿Y aquí cuál es el más importante? Todos. ¿Ya? Bueno, todos. Y fíjense, y me quiero parar aquí en este último. Servicios de limpieza. ¿Cuántas veces nos hemos visto gente pasar por arriba de las vías del aseo? ¿Y por qué? Porque andan con un escoba. En la casa andan varios con escoba y no les puedo decir ¿por qué no andan escoba? ¿Pero con escoba volando o con escoba? Entonces, ojo, porque muchas veces la gente piensa que hay cosas que son tan obvias que no las consideran. ¿Se dan cuenta de la pega que hacen las tías del aseo? ¿Se dan cuenta la escoba que le dejamos todos los días a las tías de limpio que
Anda que se le cae el café. Que mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos al barro, llegamos con los zapatos, todo, y la tía con la mejor cara de sonrisa, no se preocupe, Martincito, ¿sí? ¿Ah? Es parte de la pega, ¿ya? Pero ese labor es tremendamente relevante, incluso, ¿ya? Ni siquiera desde un punto de vista de aquí como productivo de alimentos, ¿ya? Aquí lo que producimos son conocimientos, ¿ya? Y eso es una labor tremendamente importantísima, ¿ya? Imagínense que esto estuviera todo sucio, ¿ya? Que fuera un desastre, ¿ya? La basura por los basureros no saliendo. ¿Es el lugar como para venir a aprender? No. ¿Ya? Imagínense esa situación ahora llevada a la cadena productiva. ¿Ya? Estamos hablando de inocuidad. ¿Ya? Y la inocuidad lo primero que nos dice es no tener fuentes contaminantes. Por lo tanto, la parte de limpieza, de aseo, de desinfección, de sanitización, etcétera, pasan a tener una relevancia tan grande como los mismos agricultores. ¿Ya? Aportamos, y esa es la diferencia entre uno u otro, aportamos a la cadena de forma distinta. Pero lo que ellos aporten o lo que nosotros aportamos, ¿ya? Es exactamente, o tiene la misma relevancia, ¿ya? No porque ellos son los del aseo, nos dejamos el almacenaje, la distribución, ¿ya? Subir una... Aquí vamos a estar sacándonos la mugre, todo el mundo, ¿ya? Si estamos transportando en un camión que no tiene las condiciones sanitarias mínimas como para estar haciendo ese flete de ese producto, ¿ya? Entonces, son muchos los intervinientes en estos procesos y todos ellos están involucrados en esto, o deben estar involucrados en esta cadena, ¿cierto?, de producción de alimentos, ¿ya? ¿Cuál va a ser el más importante? Por lo tanto, depende, ¿ya? ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Más que del producto, mi barril. ¿Cuál me dice que es más importante? El limitante. El limitante. ¿Ya? En mi cadena productiva puede ser que no tenga una empresa de aseo que mantiene ordenado y bien aseado las instalaciones. ¿Ya? En otra puede ser mi cadena de, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo vi por ahí? De materias primas, ¿ya? De equipamiento de embalaje, la materia prima. Voy a tener distinta en la medida que yo tenga una limitancia diferente, ¿ya? Y los usos de todos estos sistemas de gestión, en el fondo son estas palabras que las tienen que marcar con mayúscula: planificación, implementar, demostrar, evaluar, ¿ya? Que son palabras que yo tengo que estar forzosamente repitiendo como loro, ¿ya? Durante todo el tiempo dentro de mi industria, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asegurar, pero no porque nosotros digamos de que esto se hizo seguro, en forma seguro, sino que yo tengo que demostrar, ¿ya? Y como este es un proceso, ¿ya? Tengo que, o puedo, ¿cierto?, ir evaluando cómo va, haciendo los cambios que quiera o todo. ¿Por qué? Porque al final del cuento, ¿a qué es lo que llegamos? Es a una certificación. ¿Y la certificación qué es lo que me dice? Finalmente. ¿Qué me dice? De nuevo, como que cumple ciertos protocolos para
segura? Sí o no. ¿Me asegura de que sea seguro ese producto? No necesariamente. Pero sí lo que me está diciendo que una empresa certificada es que ella hace todo, ¿ya?, de acuerdo a la normativa, hace todo de acuerdo a los protocolos, hace todo para que este producto sea innocuo. ¿Ya? Si se supone que la certificación, como que me dice que ya yo hice todo muy bien, y algo pasa y sale mal, empieza lo de la responsabilidad y todo, pero y a la empresa que me certificó no la funciona, porque algo sale mal, si se supone que la empresa hace todo bien. No, porque yo como empresa certificadora, ¿cómo está? Usted me está mirando, esta mañana la vi. Pero no es usted. Ya. Ojo con eso. La empresa certificadora, lo único que puede decir de los antecedentes que cobraron mi poder, cumple todo. ¿Hizo bien las cosas? ¿Hace bien las cosas? ¿Sí o no? ¿Ya? Pero que puede en algún momento pasarle algo, ya no es responsabilidad de mi empresa certificadora. Es porque en ese momento puntual falló el sistema. ¿Ya? Algo pasó. Llegó la Javiera y no se lavó las manos. Pero la Javiera ha recibido capacitación de lavarse las manos. Sí. Es como algo que pasó que hizo que ahí se produjese el móvil. ¿Ya? Pero como certificadora yo lo único que puedo decir es que yo no puedo cuestionar la calidad de lo que yo estoy viendo. Yo veo que se cumple o no cumple. ¿Tiene los registros? Sí, tiene los registros. ¿Capacitó a su gente? Sí, la capacitó. ¿Ya? La capacitación yo puedo pedir el programa de la capacitación. ¿Ya? ¿Tiene un programa? Sí. ¿Hace la capacitación de acuerdo a un programa? Sí. Pero yo no me puedo meter a que si su programa es bueno, o es muy bueno, o es sobresaliente. Yo lo único que voy a decir con empresas certificadas es que usted hace las cosas de acuerdo a usted. ¿Ya? Y obviamente que, insisto, todos esos programas, obviamente que son mejorables y arreglables, no están escritos en piedra. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo la capacidad de hacer arreglos, ajustes, sí las tengo. ¿Ya? ¿Quiénes están metidos en este cuento? Todos, de capital a página. ¿Ya? Y aquí una de las cosas importantes es la responsabilidad que tenga la dirección. ¿Quiénes están dirigiendo la empresa? Aquí no es una cosa de un departamento, es la empresa la que decide hacer algo bajo ciertas normas. ¿Ya? Y obviamente que aquí, si el jefe no está convencido, ¿ya?, si las jefaturas no están convencidas, la implementación de todos estos sistemas de gestión van a estar siempre cuestionadas, siempre truncadas. ¿Ya? Pero por mientras la cabeza esté consciente, ¿ya?, y haya toda una irradiación para abajo, ¿ya?, todas estas otras partes de la estructura van a funcionar impecables. ¿Por qué? Porque va a un jefe comprometido. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo a ustedes les dijera a todos no usen el teléfono celular en clase y yo esté hablando con yo esté jugando con el teléfono? ¿Qué pasaría? Sería una falta de respeto, pero más que una falta de respeto, ¿puedo yo exigir algo que yo estoy haciendo mal? No puedo. ¿Ya? Entonces, ese compromiso tiene que estar por parte de todos los estamentos dentro de la empresa. No soy yo
el departamento de inocuidad que tiene que estar peleando permanentemente contra los molinos de viento. ¿Ya? Es todo un compromiso. ¿Ya? Y por eso les insisto en el tema de aquí no hay departamentos por separado. Aquí hay eslabones de una cadena. ¿Ya? Y que todos tienen que estar comprometidos con esto. Ahora, hay distintos protocolos, hay distintos sistemas de gestión, como son las ISO, ¿cierto? La 9001, la 22000, qué sé yo, que tienen muchas cosas en común. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Y por qué no son lo mismo? Porque van a tener enfoques, ¿ya? Y van a tener puntos que les dan más importancia o menos importancia, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Es que todas estas normativas, protocolos, como le digamos llamar, ¿ya? Están orientados hacia lo mismo, que es un producto de calidad. ¿Ya? Ahora, obviamente que si yo cumplo con una ISO de menor exigencia y quiero pasar a una ISO de superior exigencia, ¿cuál va a ser mi enfoque que voy a tener que tener? En los puntos nuevos o en las cosas que me pidan nuevas. ¿Por qué? Porque las de menor exigencia que puedan estar metidas en la de mayor, ya las tengo. Ya me certifiqué, ya las cumplo. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar en sacar nuevas, ¿ya? ¿Para qué me voy a enfocar en sacar nuevas cosas, ¿ya? Y trabajar la parte que ya se supone que ya está trabajando? ¿Ya? Me tengo que enfocar en la diferenciación, pero eso no significa que me tenga que olvidar de las cosas que ya cumplo. Porque el gran problema que tienen las empresas muchas veces es que dan por hecho que se cumplen las cosas. Estoy acreditado, o sea, yo ya tengo así un listado de cosas que yo hago bien. Por lo tanto, me va a pasar a la próxima estación, ¿qué es lo que hago? Esas me olvido porque ahora tengo esta otra listado. Pero ese otro listado que yo estoy dejando atrás, tengo que forzosamente estar revisando y estar preocupado de ello. La ISO 22000 y la ISO 9000 ¿son actualizaciones o van siendo de menor y mayor categoría? Son de mayor o menor categoría. Lo que me dan las actualizaciones son los años. ¿Ya? ¿Saben leer la ISO? No. Esto es una ISO 9001-2000. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esa ISO está revisada y actualizada en 2009. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero cumplir y ha habido una modificación a la ISO 9001, ¿ya? Debería ser la ISO 9001-2020 o 25. ¿Ya? Eso es una actualización de la misma ISO. Pero son ¿por cuál ISO usted está certificado? Por la 9001 del 2000. Ah, ok. ¿Ya? Pero hoy día yo estoy pidiendo la ISO 9001 actualizada del 2024. ¿Que la cumple? No, pues cumplo eso. Tengo que certificarme en esa. ¿Ya? Ahora, se supone que entre más número tenga, más complejidad es la ISO. ¿Ya? Tiene más cosas de aspectos mayores. ¿Ya? Pero el año es el que me marca la actualización. ¿Ya? Ahora, ojo, que aquí hay un tema relevante también. ¿Ya? Estas son
sistemas de gestión grandes, ¿ya? Que hay que estarlo revisando constantemente, pero no necesariamente se están haciendo modificaciones constantemente, ¿ya? Entonces, cuando yo haga una modificación, y vamos a conversar ese tema en un ratito más, tengo que darlo a conocer y lo tengo que identificar como actualización. Y en ese caso, yo la actualización tendría que quedar plasmado no en una 9002, sino que tendría que quedar plasmado en la 9001, 2020. Pero si ¿para qué la revisan tanto si no le van a facilitar? Porque todo lo tiene que estar revisando. A pesar de que... A pesar porque puede haber... A ver, ejemplo que puede estar pasando, sobre todo cuando pasan muchos años, ¿ya? Antes había prohibición de teléfonos celulares en los patios. No. ¿Y por qué no? Porque no existía. ¿Ya? Pero hoy día aparecieron los celulares. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prohibirlo. Modificar la cuestión y decir está prohibido el uso de celulares en el Estado. ¿Ya? Esas son las actualizaciones que están haciendo. ¿Ya? Porque el entorno lo lleva. Ahora, si no ha sido necesario hacerle una modificación, porque lo que yo revisé está bien, seguimos con lo mismo. Y esa es la que me manda. ¿Ya? Y ahí lo vamos a conversar en un minuto más y que tiene que ver con cuándo modifico mi protocolo, por ejemplo, mi procedimiento. ¿Cuándo debería cambiarlo? Cuando hay algo que se pueda mejorar. ¿Ah? Cuando hay algo que se pueda mejorar. Cuando hay algo que se haya cambiado. ¿Ya? Entonces, no es necesario que las actualizaciones de los procesos sean anuales o bianuales o cada 5 años. ¿Ya? Es cuando se requiere. Y si el día yo hago una, tengo que hacer mi aplicación versión 2. Y si en 3 meses más hago otra modificación, tengo que hacer mi versión 3. ¿Ya? ¿Y cuántas modificaciones hice? 2. ¿En cuánto tiempo? En un año. Pero después pueden pasar 5 años donde yo revisé anualmente mi protocolo, pero no lo necesito cambiar. ¿Ya? Amplié la empresa, la bodega, incluí otra zona. ¿Ya? Esa zona no estaba antes, la tengo que meter. ¿Ya? Entonces tengo que irlo actualizando en forma constante en la medida que requieran ser modificados. Pero la modificación no te quita que no sea revisado. ¿Ya? La revisión es una cosa distinta. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros metemos en esto, ¿ya? De las ISO, tenemos requisitos particulares y tengo requisitos específicos. Y dentro, generales y específicos. ¿Ya? Uno de los requisitos específicos es que todos estos sistemas de gestiones tienen que tener un líder. ¿Ya? Aquí no nos mandamos en forma por separado. Somos un grupo que está bajo la tutela de un jefe. Y ese jefe es el líder. ¿Ya? El líder del departamento de inocuidad. Y todos deberíamos seguir las instrucciones y las indicaciones ya de esta jefatura o de este líder. Y estos ¿cómo se llama? Sistemas, ¿a qué es lo que van a apuntar? Es a la preparación y respuesta ante las emergencias. ¿Y a través de qué?
de establecer, implementar, mantener, ¿ya? Evaluar, etcétera, todas esas palabras que ya les he mencionado, en los procesos, en los procedimientos para hacer un producto de calidad. ¿Ya? Calidad que hoy día hablamos de calidad desde el punto de vista de inocuidad, pero en realidad puede ser cualquier tipo de calidad. ¿Ya? Ahora también, ojo con una cosa, ¿ya? Nosotros tenemos que estar, ¿cómo se llama esto? Preparados, ¿ya? Para dar respuesta a las emergencias. Las emergencias siempre pueden estar apareciendo, ¿ya? Y nosotros tenemos que tener un plan para estar o ser capaces de dar respuesta frente a ese tipo de problemas, ¿ya? Por ejemplo, ¿todos deben usar un extintor en un incendio? No. De partida, en un incendio, ¿puedo usar extintor? Tiene que arrancar. Se ocupan los amados. En el incendio, el extintor se usa frente a un amado incendio, que es cuando está la cosa recién partiendo, porque después el extintor no lo pasa el ¿ya? Tengo que tener una planificación, tengo que estar preparado, ¿ya? Tiene que saber cada uno cuál rol cumple dentro de este proceso de gestión de calidad, ¿ya? Parece chiste, pero han habido casos donde todos se van a ver el fuego, ¿ya? Y ninguno llama a los bomberos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno no ir a ver, el otro que tiene una misión y tiene que sacar el extintor, el otro tiene que ir a llamar a los bomberos, el otro tiene que llamar a la salud, ¿ya? El otro tiene que llamar a los carabineros, etc. ¿Ya? Tengo que distribuir mi plan, ¿ya? Entre las distintas personas que componen la empresa, y cada uno de ellos debe tener un programa, ¿ya? Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros como dúo frente a una posible emergencia? Capacitación. Y todo asignado a una escalera no quiere decir que estamos preparados para una emergencia. Pero ojo, estamos preparando una respuesta. Esa respuesta puede ser mejorada, debe ser mejorada. De hecho, por ejemplo, la enfermería tampoco está apta para cualquier tipo de emergencia. Por ejemplo, ante un caso de atragantamiento, no va a llegar la enfermera o el técnico que esté abajo a hacer el ACT o maniobra de Heimlich. Entonces, creo que para la cantidad de personas que habitan este edificio, no estamos preparados. Totalmente de acuerdo en que hay cosas que hay que mejorar. Porque lo que yo tampoco quiero, o no sé si existe alguien de algún transferencia. No, existe prevencionista, existe prevencionista, ¿ya? Pero aquí, ojo, el dúo hace preparaciones frente a una respuesta de emergencia, ¿ya? Como por ejemplo el tema de los simulacros, ¿ya? Porque si aquí pasa un temblor, todos tenemos que correr para el mismo lado. No debería, ¿ya? Entonces, generalmente estas preparaciones, ¿ya? ¿Para qué sirven? Es para dar a conocer cuáles son los planes de emergencia, ¿ya? Pero lo más importante es para ver las fallas que tenemos dentro de ese plan de emergencia, ¿ya? Y concuerdo plenamente contigo, Monta, que de repente hay cosas que están muy al debe todavía, ¿ya? La persona que tenemos en enfermería está capacitada realmente para, ¿ya? ¿Cuánto se demora en que la enfermera llegue acá? Deberíamos tener un simulacro de
de acá, obvio. De hecho, muchas ocasiones la vez que sonaba esa alarma, yo creo que la primera vez, en el primer año que estuvimos, nadie sabía qué era. Porque nunca se le informó que era ese tipo de alarma. Claro, pero la segunda vez que sonó la alarma, todos ya sabían que había que evacuar. Siempre en este tipo de empresas es muy necesario el tema de que se hace o se deja encargado a la de seguridad, o por piso, si es que la empresa tiene piso, o por área y todo. Entonces, por eso creo que esto donde tal vez no somos trabajadores no se ve de la misma forma. No creo que sea eso. No creo que sea eso, porque en el fondo los usuarios de las instalaciones, independientes de que sean o no sean trabajadores, es lo que tienen que velar con la seguridad de ellos, ¿ya? Y aquí se supone que como institución deberíamos velar por la salud y la seguridad de sus trabajadores y de sus estudiantes. Por ejemplo, en el caso de la empresa, la H o la Mutual que están encargados de hacer este tipo de capacitaciones de RCP o de extintor y todo. Pero, por ejemplo, usted acá como trabajador no tuvo que anexar alguna de esas capacitaciones. Acabo de terminar de hacer una capacitación. ¿Y cada cuánto? Por ejemplo, en la empresa de alimentación es cada 6 meses, porque ahí cumple el plazo del diploma que le hacen. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que cada empresa tiene que ver de acuerdo a su PIB, a su Si hablamos en el caso de parking, son empresas mucho más grandes. y tienen otros peligros mucho más distintos, ¿ya? Y están expuestos a muchas otras cosas que nosotros no estamos expuestos, ¿ya? Aquí, ¿cuál es su peligro más potencial? Terremoto. Como peligro. Caída. ¿No? Que roban su partido. Aquí en la sede es que alguien se caiga. ¿Ya? Pero en un parking, ¿cuál es el peligro? Que se caigan pasa a ser así, ¿ya? Pero tienes peligro de atrapamiento, tienes peligro de contaminación, tienes peligro de muchas otras cosas, ¿ya? Entonces, obviamente que esta matriz de identificar el peligro y evaluar los riesgos, ¿ya? Van a ser muy distintos, ¿ya? Si yo quiero salir y con ustedes vamos a hacer una salida al cerro, ¿ya? Tengo que hacer una matriz que es muy distinta a estar en clase en la sala. Aquí, ¿cuál es nuestra exposición a riesgo? Que la tenemos en cualquier lado. Un terremoto, ¿ya? Un incendio. ¿Es peligro? Sí. ¿Tenemos riesgo de incendio acá? No deberíamos. Por aquí no hay nada que esté generando fuego, ¿ya? Pero si yo voy a hacer una salida a terreno, tengo que ver el tiempo, tengo que tener el equipamiento correspondiente, ¿ya? Tengo que tener a alguien que dentro del grupo sepa hacer algo en caso de, ¿ya? Tengo que tener ¿cómo se llama? La conexión directa para, en el caso de algo, sacar a la persona del sistema, ¿ya? Entonces, cada empresa, cada proceso va a tener una cadena distinta, ¿ya? El riesgo mío como productor de manzana, ¿ya? Es el mismo al riesgo que tiene la empresa que procesa la manzana. Obviamente. ¿Podemos tener algunos que sean similares? Sí, pero son los mismos, no necesariamente. Bueno, por lo tanto tengo que estar preparado, tengo que tratar de ir mejorando, ¿ya? Obviamente la respuesta que yo pueda tener frente a una emergencia, ¿ya? Políticas, ¿ya? Propias, no tan solo de lo que me están exigiendo, sino que las políticas que yo quiero como empresa. Y aquí una cosa relevante, la comunicación interna que yo pueda tener,
Yo no saco nada con hacer una mejora en mi oficina. Yo soy el gerente de calidad y fíjense que tengo todos los protocolos actualizados. Ah, qué bien. ¿Y esos protocolos los conocen? Los conocen. Algo que están en mi conjunto. ¿Y qué saco yo? Tengo que tener comunicación efectiva. ¿Ya? Y esa comunicación efectiva, o sea, esa comunicación interna tiene que ser efectiva. Y pueden tener distintos canales, ¿ya? Y van a afectar y van a ser distintos de acuerdo a lo que me corresponda hacerlo. ¿Ya? Pero tengo que estar machacando, tengo que estar comunicando, tengo que estar concientizando. ¿Y a qué área? A todas las áreas involucradas, donde venga. ¿Ya? Tengo que estar informando cuestiones relevantes con respecto a, en este caso, a la inocuidad. ¿Y cómo puedo hacer esa comunicación? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que puedan hacer esa comunicación? ¿Hablando? ¿Ah? En reuniones, perfecto. ¿Y en el proceso? ¿Ah? Echarlo. Una charla. ¿Ya? Pero todas esas cosas son comunicaciones anteriores, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy previniendo yo? Pero dentro del proceso propiamente tal, ¿qué es lo que yo como encargado de la inocuidad y de la seguridad debería estar haciendo? Supervisar. Supervisar, ¿ya? Supervisar. ¿Y supervisar para qué? ¿Para terminar echando al personaje? No. ¿Ya? La vez que estaba en Estados Unidos, que fui por pega, estuve en una empresa que se llamaba Cargill, ¿ya? De semillas. Y todas las mañanas, los gringos son gringos para trabajar. Ellos llegan antes de las 8, tocan pito a las 8 y a las 8 se ponen a trabajar. Están listos a las 8, tocan y comienza la faena. ¿Ya? Y a las 5 de la tarde tocan el pito y se van. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacían los encargados y los supervisores? ¿Ya? Hacían una reunión en la mañana y llegaban todos a tomar desayuno antes de las 8 y ahí estaban todos como secta. Así se puede, lo logramos, este va a ser nuestro target. Y ahí se realizaban las cosas que había que mejorar. ¿Ya? Y felicitaban, que eso era lo increíble, o eso fue lo que le entendí yo, que tengo que y en el fondo se felicitaban de lo bueno y se proponían metas para lo malo, para mejorar lo malo. Entonces el target de hoy día era 45 minutos en camión y todo, sí se puede, nomás campaña de todo. ¿Ah? Y eso es forma de estar comunicando efectivamente en forma interna cuáles son las cosas que están al debe, en cuál estamos al debe, ¿ya? Y hacer una retroalimentación siempre. La retroalimentación tiene que partir por lo positivo, para después enfocarnos en los puntos de mejora. Antes eran las cuestiones malas, hoy día elegantemente hablamos de oportunidades de mejora. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos metemos a la planificación y a la realización de productos, ¿ya? ¿Tenemos que cumplir con algunos programas? Sí, tenemos que cumplir con el programa de prerequisito, con el PPR operativo, ya con el tema del HACCP, ¿ya? Que son distintos programas que hay que irlos cumpliendo. Ahora, ¿cuál es la gracia que tienen estos programas? ¿Ya? Que es describir, analizar, ¿cierto?, cuáles son las condiciones y las actividades básicas y necesarias para que mi producto sea inocuo.
¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en todos estos días, 3 días de clase que hemos tenido, hay palabras que son súper recurrentes. ¿Ya? Y en el fondo lo que yo tengo que hacer es asegurar esa calidad. Y todo esto me va a llevar a tener finalmente a un producto alimenticio saludable y no. ¿Ya? Que en el fondo no nos afecte la salud. Y aquí tenemos otro punto. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la otra vez cambiamos para el consumo del consumidor o del cliente? ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy día ya no solo nos preocupa que un producto sea de calidad humana, sino que tenemos un producto que sea de calidad para mi perrito, o para mi gato, para mi mascota. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ese consumidor final es el que tiene que recibir un producto de calidad. ¿Ya? Y eso obviamente que tiene que estar respaldado. ¿Ya? Tenemos que identificar la probabilidad de introducir peligros a la inocuidad. Y eso es lo que me refería hace un rato atrás cuando hacemos una modificación con respecto al celular, por ejemplo. ¿Ya? ¿Es un peligro desde el punto de vista de inocuidad el celular? Sí. Tremendo. ¿Ya? ¿Y ese peligro es nuevo o siempre ha estado? No, es nuevo, porque antes no existían celulares. No llegáis con el teléfono conectado a la red. ¿Ya? ¿Quién se lava las manos antes de subirse al metro? ¿Y qué van haciendo en el metro si en la clase lo hacen, en el metro con mayor razón? ¿Qué es lo que van haciendo? Y entre medio, ¿ah? ¿Quién no ve el celular en el metro? Tú tampoco. ¿Qué voy haciendo? Entre medio del metro, medio como que chanta, ¿qué me agarro? De la manilla. ¿Cuántos pelados no se han agarrado la manilla antes que yo? ¿Ah? ¿Y a dónde va toda esa contaminación? Al tacho. ¿Ya? Entonces, son probabilidades de que se empiezan a ver nuevos peligros de contaminación. Y esos nuevos peligros de contaminación ya nos van a afectar la inocuidad, sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? En forma permanente, en viendo que esos peligros no existen. Ojo con esta primera frase. Las condiciones que debe cumplir los prerequisitos, ¿cierto? Deben ser los apropiados a las necesidades de inocuidad. Shh, por favor. Tiene que ser adecuado a las necesidades de inocuidad de la organización y al tamaño y al tipo de operaciones de naturaleza que sean sus productos. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero rescatar con esa frase? Tienen que ser específicos para el producto que yo estoy generando. ¿Ya? Para mi volumen. ¿Ya? Obviamente que si yo tengo que tener un dispensador, un lavadero de manos para entrar y entran 10 personas, ok, chévere. Pero si estoy en una empresa que entran 1000 personas al empaque, ya tengo que tener más de un lavadero y obviamente tengo que hacer muchas más cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque mi riesgo de que me pase algo va a ser mayor como empresa. ¿Por qué? Porque voy a tener mucho más
o puedo tener mucho mayor potencial de acciones insolubles o de subestándar. ¿Por qué? Porque tengo a más personajes metidos en la ecuación. ¿Ya? De nuevo, verificarse, modificarse si son necesarios. Palabras claves que nosotros tenemos que tener siempre en esto. ¿Ya? Y obviamente que tengo que tener algunos aspectos en consideración que me pueden revestir más o menos peligro. ¿Ya? O mejor dicho, el riesgo de un peligro puede ser mayor. El tipo de construcción, la distribución de los locales, el suministro de agua, de energía. ¿Ya? Si yo tengo que procesar alimentos, no tengo agua limpia. Eso es, como se llama, el programa de prerequisitos. De prerequisitos. ¿Ya? Para ver gestión de calidad. ¿Ya? Servicios de apoyo. Ya lo hablábamos con las vías de la ciudad. Pero ¿qué pasa con la eliminación de los desechos? ¿Ya? Es un problema tener una pila de ¿cómo se llama esto que le ponen abajo? De palets de desuso. Los bichos. ¿Ya? ¿Quién anida en eso? ¿Quién se ve protegido en eso? Los ratones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tengo que tener la eliminación de los desechos correspondientes, la basura. ¿Ya? Ojo, la basura no creo que vaya a llegar adentro del parque, ¿ya? Pero perfectamente puede atraer ratones y esos ratones que entran al parque. Entonces todo, insisto, es una cadena de ¿qué pasa con mis aguas residuales? ¿Ya? A mí me tocó ir a ver una vez a una empresa de arroz que atrás tenía toda el agua del pozo séptico afuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se había rebasado la cuestión y estaba flotando afuera. Obviamente que nadie la veía, nadie la sentía. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Puedo traer vectores? Puedo traer vectores. ¿Ya? En la cola entraban como 5 moscas. Y esas moscas obviamente que si estuvieran paradas en el agua servida, perfectamente pueden traer una contaminación cruzada hacia el producto que yo tengo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esto es una cadena. Y aquí todos tenemos que tener ¿ya? Una responsabilidad en este cuento. ¿Ya? Higiene personal. Y esto es una cosa que antes no existía. ¿Ya? Pero hoy día nosotros ¿qué estamos produciendo? Producimos. ¿Y quiénes somos unos vectores de preferencia? Nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, hay que cumplir con las normas de higiene, hay que cumplir con las normas de higiene. Y si a nosotros nos dicen la empresa que no puedo ir con el pelo suelto, no puedo ir con barba, no puedo hacer nada, bueno, hay que cumplirla, lamentosamente hay que cumplirla. ¿Por qué? Porque somos un eslabón más de esa cadena. Todos los contenidos y de todas estas cosas que están escritas aquí, esto es lo que yo quiero más destacar en el día de hoy. Deben estar documentados. Todo tiene que estar documentado. ¿Ya? Es que vamos a hacer un procedimiento para cómo cambiar la ampolleta, documentenlo. Capacitar a los viejos para cambiar la ampolleta, documentenlo. Se lavan las manos los viejos, documentenlo.
Todo tiene que estar documentado. ¿Por qué? Porque la certificación, ¿ya? O la manera de demostrar que yo hice algo es a través de un registro. Y ese registro, si no existe, ya no se ha hecho nada. ¿Ya? No se ha hecho nada. Entonces, generalmente aquí lo que nosotros tenemos es así una carpeta con registro. Y muchas veces las certificaciones, ya, lo que nos llevan es a revisar papeles. Como ratón de biblioteca, viendo ahí todos los tipos de registros. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que documentar. ¿Ya? Siempre. Bueno, ya habíamos conversado del análisis del peligro, ver los peligros que yo tengo que controlar, identificarlos, ver el nivel de control que yo tengo que tener. Todos los peligros requieren de un mismo nivel de control, no necesariamente. ¿Ya? Hay peligros que tienen un riesgo muy bajo y que obviamente esas medidas de control van a ser mucho menores. ¿Ya? Y lo otro es que yo puedo tener combinación de medidas de control, sí. ¿Ya? ¿Y qué significa una medida de control combinada? ¿Ya? Es que estoy enfocando el problema desde dos caras o dos aristas. ¿Ya? La seguridad de la escalera, puedo tener una medida de control del riesgo, ya poniéndole señalética, poniéndole, ¿cómo se llama? Goma, ¿ya? Pero también puedo meter otro componente de control, ¿cuál sería? Capacitar a las personas cómo deben subir la escalera, que se deben tomar del pasamano. Y esa capacitación muchas veces está apoyada con ¿qué cosa? Con el letrero, la infografía que yo puedo tener. ¿Ya? Y obviamente que este análisis, ¿quién es el encargado de hacerlo? Es el equipo de inocuidad y de seguridad. Generalmente en las empresas el equipo se llama equipo de seguridad e inocuidad. ¿Ya? ¿Ah? E inocuidad. Seguridad e inocuidad. ¿Ya? Yo les decía la otra vez que esta parte del aseguramiento de la calidad, de la PPA, de los protocolos y de todo, es una pega súper bonita. ¿Ya? Es una pega bastante interesante y si alguno de ustedes tienen en algún momento la chance de poder entrar a ¿cómo se llama? Experimenten en ese lado, porque realmente es bien demandante, un trabajo súper no estático, ¿ya? ¿Cómo se dice? Dinámico, ¿ya? Y tienen que lidiar para abajo y para arriba, y los para arriba son los más difíciles de repente de poder lidiar, ¿ya? Bueno, ese control o esa identificación nos lleva a tener medidas de control, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer para que ese peligro, ¿cierto?, su riesgo disminuya al máximo? ¿Ya? Tratar de reducirlo. Ahí dice eliminar, ¿ya? Pero ojo, es muy complicado eliminar un peligro, ¿ya? A no ser que haya un cambio drástico en la forma o en la máquina o en el proceso propiamente tal, ¿ya? Los procesos que son en el fondo las condiciones estándares las vamos a poder arreglar relativamente fácil, ¿ya? Con modificaciones ingenieriles que a lo mejor nos van a costar lucas, etc. Pero ¿dónde está el dolor de cabeza? Como les decía en un principio, en la acción superficial, ¿ya?
esa acción yo la puedo insistir, puedo ser súper hinchador con que no hagan esto, ¿ya? Los puedo capacitar, puedo hacer una fila de cosas, pero ¿qué es lo que me va a pasar lo más seguro? Y que me va a aumentar el riesgo con la cantidad de trabajadores que yo tenga, es que dependen de otra persona, ¿ya? Y esa otra persona el día amaneció con ganas de ser temeraria y me puede dejar de escoba. Sí. Ayer me di cuenta, el martes fuimos a la estación meteorológica y había barro y estaba bien resbaloso. En la mañana, a primera hora, estaba pero barro de ese que no se puede resbalar y todo, ¿ya? Y había que darse una bolsa más larga, o sea, así, en vez de así, ¿ya? Y una estación que mide ¿cuánto? 5 metros, o sea, caminar 3 metros más, no era tanto más que eso. Y la mayoría de personajes, ¿qué es lo que hicieron? El cuento corto. Y el cuento corto significaba pasar por arriba de un cerro de barro fresco, ¿ya? ¿Me puedo resbalar? Sí, ¿ya? ¿Y cuál es la mayor problemática? Que uno que pasó lo siguieron bien, ¿ya? Porque ¿cuál es el concepto que tiene? Si ese pasó, yo paso. ¿Qué le pasó? Nada. Entonces no es peligroso. Y el que viene en tercer lugar, pasaron dos, ¿cómo me va a pasar a mí? ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Por lo tanto, todas estas medidas de control, ¿cierto?, también tienen que documentarse, la metodología, los parámetros que yo estoy considerando dentro de, ¿ya? Porque queda otra palabra ahí. ¿Dónde se metió la otra palabra? Bueno, que tiene que ver con las acciones correctivas, ¿ya? Las medidas de control van a ser las que yo voy a implementar y las acciones correctivas son las acciones que se van a generar para mejorar estas medidas de control, ¿ya? Cuando yo hago una medida de control, tengo que monitorearla, la tengo que validar. Y en esa validación ya están las medidas de control, las acciones correctivas que yo puedo hacer, ¿ya? O las mejoras que yo puedo hacer, ¿para qué? Para que esas medidas de control sean más eficientes. ¿Y cuál es la eficiencia en este cuento? Súper simple. La eficiencia es igual a disminuir los riesgos, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que ir buscando siempre en este sistema. Fíjense ustedes que aquí se habla del plan de la HACCP, ¿ya? Las medidas, la información que considera son varias, pero ¿por qué las traigo aquí a colación en esta lámina? Porque yo les dije que había cosas distintas, ¿ya? Y aquí aparecen, por ejemplo, los límites críticos, ¿ya? Y los límites críticos, desde el punto de vista de inocuidad, son la cantidad, ¿cierto?, máxima que yo puedo tener de algún tipo de problemas potenciales, ¿ya? Y en el campo hoy día, en la fruta en general, hay límites críticos de residuos. ¿Y qué significa que una fruta tenga un límite crítico de residuos? Que no puede superar eso, ¿ya? Y hay países que hoy día, en un mercado, en la Tesco, me están pidiendo que la fruta traiga un límite máximo de 2 ingredientes activos presentes. Ya eso es una limitante, ¿ya? Y que esos 2
no superen un cierto nivel. ¿Ya? Ahora, ¿hay medidas que son más restrictivas? Claro que hay medidas que son más restrictivas. Y eso va a depender del cliente que yo esté, del cliente al cual yo quiera satisfacer su necesidad. ¿Ya? Y hay productos que son cero tolerancia. ¿Ya? Que mi nivel crítico es cero. Es que viene con trazas. No, es cero. Por lo tanto, yo no puedo entrar. Entonces, ojo, que los distintos planes, ¿cierto? Los programas de gestión van a incluir cosas distintas. ¿Ya? Y obviamente que otras cosas que van a ser muy similares unas con otras. ¿Ya? Trazabilidad, otro concepto importante que yo tengo que tener en consideración, tener un sistema que me permita llegar desde el producto final, desde el consumidor, hasta donde se me puede haber originado un inconveniente. ¿Ya? Correcciones, otras definiciones que yo tengo que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo mejorar, ¿cierto?, los procedimientos para hacer que el producto tenga una mayor inocuidad? ¿Ya? Y obviamente que todas las correcciones que yo pueda hacer tienen que ser validadas y revisadas antes de ser llevadas a cabo. ¿Ya? Y las acciones correctivas que hablábamos hace un ratito atrás. Y ojo, que aquí las acciones correctivas no son referir a, ¿ya? Es ver y entender por qué esas medidas de control, ¿ya?, que uno propuso en su proyecto, en su plan, no se están cumpliendo. ¿Ya? Es porque la persona no sabe, no entiende, no se le ha capacitado, no quiere entender, ¿ya?, etcétera. Tengo que ver yo cuál es la razón, la real razón de que por qué ese problema se está presentando. ¿Ya? Otro concepto tiene que ver con la disposición de los productos no conformes. ¿Qué son los productos no conformes? ¿Qué son productos no conformes? Desde el punto de vista de inocuidad del alimento, que no son aceptados, muy bien. ¿Ya? Que yo los mandé como producto al supermercado o a donde sea, ¿ya?, o el mismo departamento de calidad me dijo no cumple con los parámetros que ustedes quieren. ¿Y esos productos qué hago con ellos? Imagínense ustedes el caso de una planta de arroz, ¿ya?, donde se envasa arroz, ¿ya? ¿Alguno de ustedes les gusta que en el arroz le aparezca un gorgojo? No. A nadie, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando le aparece un gorgojo? ¿Qué pasa cuando le aparece un gorgojo? Se descarta la bolsa. Se va a devolver el arroz, ¿ya? Bueno, hay muchas, por favor, chicos, hay muchas situaciones donde al proveedor, por ejemplo, el supermercado, le devuelve el producto. Y esos productos vienen contaminados. Y esos productos que vienen contaminados los tengo que dejar en alguna parte de la bodega. Y tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo traigo un producto contaminado de vuelta a mi bodega, ¿me puede seguir contaminando? Sí, me puede seguir contaminando. Entonces, ¿cómo los voy a guardar? ¿Cómo los voy a destruir? O mejor dicho, no, ni siquiera cómo. ¿Los voy a destruir? ¿Los voy a reprocesar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Ya?
cuando fue el caso de las uvas envenenadas, tan brillado en su momento, ¿ya? Esas frutas las botaron. ¿Ya? Imagínense el nivel de contaminación que produce la cantidad de toneladas y la fruta que no pudo salir se repartió a nivel local. Pero ¿se imaginan ustedes traerse esa uva de vuelta de Estados Unidos para acá? ¿Para qué? Para regresarla que no tuviera cianuro. ¿Ya? Y toda la que no tenía cianuro, después volverla a mandar para allá. Entre el viaje de acá para allá ya llega mala, de allá para acá ya llega aún peor. Y después que vuelva a irse para allá, ya va a llegar una escoba de productos. ¿Ya? Entonces, tengo que saber forzosamente qué hacer con estos productos, dónde los voy a dejar, los voy a reprocesar, ojo, los voy a botar. Y ahí en la parte alimenticia, ¿usted trabaja en McDonald's o alguna cuestión así? ¿En alguna cosa de comida? Son 5 minutos que se supone que le eliminan. ¿Ah? Son 5 minutos que pasa una hamburguesa o un producto que pasó por la línea, entonces se tiene que eliminar. Se tiene que eliminar. ¿Y a dónde se tiene que eliminar? Lo botan. Lo botan. ¿Ya? ¿Y por qué no lo regalan? Porque hay temas legales en caso de intoxicación. ¿Ya? Entonces, de repente uno dice, caráspita, ¿ya? Hay disposiciones que tengo que cumplir, pero además hay problemas que no quiero asumir. ¿Ya? Entonces, votarlo es la mejor chance para lo que hay. ¿Ya? Y uno puede cuestionar, pero votar toda esa comida significa una serie de problemas que no pueden ir a cambiar. ¿Ya? Entonces, no es, ya, lleguemos y votemos, o regalemos. ¿Ya? Porque regalar las cuestiones muchas veces también me dan pie a meterme a mí en un problema por haber regalado algo. ¿Ya? Y eso es lo que le pasa a las cadenas de comida, no pueden regalar nada, porque si se intoxica, ¿quién me lo regaló? McDonald's, Kentucky, no sé. ¿Ya? Y las cuestiones van a llegar allá. Y esas son normas gringas, más que acá. Acá se han copiado muchas cosas, pero a los gringos la posibilidad de una demanda les produce alergia. ¿Ya? Ustedes saben por qué las camionetas en Chile, miren las cosas locas por la demanda. En Chile todas las empresas de semillero tenían el letrero, ¿ah? Marca tanto, cachi, todo. ¿Ya? Y las empresas gringas ninguna tiene marca de su empresa en las camionetas. Ninguna camioneta como un gringo grande. ¿Y saben por qué? Porque alguna vez hubo gente que se tiró a la camioneta porque vio que era de la marca tanto y la demandaba. Entonces, frente a eso, ¿qué se optó? A disminuir el riesgo. ¿Cómo? Que le identifiquen que mi camioneta es, o sea, que esa camioneta es un carro con empresa. ¿Ya? Para que no tengan ese tipo de problemas. Entonces, frente a la demanda, los gringos son mandados a hacer. Y gracias a las demandas, los agricultores, los consumidores, se han ido empoderando. ¿Ya? Y hoy día en Chile, si bien no tenemos una institucionalidad que nos proteja como nos debería gustar, hoy día como consumidores somos más exquisitos y exigimos más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque queremos calidad. ¿Ya? Y estamos pagando por un servicio o por un producto de calidad. ¿Ya? ¿Cómo se gestiona la retirada de los productos que estén con problemas? ¿Ya? Walmart
lleva en camiones, lleva sus productos hasta Punta Arenas. ¿Ya? No los mandan en avión, en camión. Por lo tanto, devolver producto para acá tiene un costo tremendamente elevado asociado. Y más encima tiene una logística, porque si yo mando a retirar los productos por mi cuenta, me va a salir un ojo de cara. Entonces, ¿qué tengo que aprovechar? Que cuando el camión vaya, a la vuelta se los traiga. Y todo eso, ya, tengo que gestionar, gestión, ¿ya? Y resaltar, ¿cierto?, el seguimiento. ¿Ya? Cómo yo sigo el proceso, cómo yo sigo mi control de gestión, ¿ya? Cómo genero ese control. Y aquí hay chances para poder verificar si yo estoy haciendo bien o mal las cosas en forma intermedia antes de llegar a una certificación. Y eso puede ser la auditoría interna. Y este concepto de auditoría interna tiene que mutar. La auditoría no es buscar la yaya, es buscar dónde yo puedo hacer distinto mi proceso con el fin de mejorar. ¿Ya? Y por último, y esto lo van a estudiar ustedes de la clase que está en una mitad. Vamos con la trazabilidad. ¿Ya? Todo lo que nosotros hagamos, ¿ya? Y con esto les voy a dar algunos tips que son los más relevantes desde mi punto de vista. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser trazable. ¿Ya? ¿Y qué significa que es trazable? Que nosotros podemos hacer el seguimiento, ¿ya?, de todo el proceso. Y en este proceso son muchas las cadenas, muchos los eslabones que están participando. Por ende, yo no solo debo hacer la trazabilidad de mi producto, sino que yo puedo exigir la trazabilidad de todos los productos que intervienen dentro del proceso de mi producto. ¿Ya? Y tengo que hacer la trazabilidad al camión que me lleva la fruta, tengo que hacer la trazabilidad a la empresa contratista, tengo que hacerle a los cartones, ya, a la química, etc. Todo tiene que estar demostrable y trazable, de seguirle la pista. Y como les decía la otra vez, con respecto a la trazabilidad, ojalá siempre partir desde el producto final hacia atrás, ¿ya?, para saber bien qué es lo que yo ando buscando. Este producto llegó con la guía de despacho tanto. Okay, la guía de despacho tanto me dice que eso fue transportado en el camión tanto. Perfecto, el camión tanto. Demuéstrame que usted limpió ¿cómo se llama?, el camión antes de cargarlo. ¿Ya? Y así me voy a ir revisando cosa a cosa hacia atrás. ¿Ya? La trazabilidad. Todos los que estamos involucrados en el proceso tenemos la obligación de demostrar que las cosas las hicimos de acuerdo a la normativa. ¿Ok? ¿Vamos, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? La prueba del próximo miércoles entra hasta esta parte de trazabilidad. Hasta la parte de trazabilidad.